Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Alcázar del 9HM8. Yo voy a hablar de gastritis aguda y crónica. La gastritis aguda podríamos decir que es una enfermedad que empieza por el estrés. En esta vamos a tener una isquemia de la mucosa y acidez gástrica. Histológicamente vamos a decir que es una pérdida de la integridad de la mucosa gástrica y hay una cantidad de erosiones y sangrado difuso. Este no sobrepasa la mucosa, principalmente lo vamos a encontrar en cuerpo y fundus. En la clínica de nuestros pacientes vamos a encontrar hemorragia digestiva y en algunos antecedentes de pacientes que han estado hospitalizados. Eh, el diagnóstico principal va a ser por endoscopía y el tratamiento que se les da a estos es con IVPs, con anti-H2, puede ser también con sucralfato. Eh, este va a tener, también algunos tratamientos más invasivos como una embolización y en casos más extremos como la cirugía. Algunas de las complicaciones de esta enfermedad sería un par de úlceras, que sería la úlcera de Cushing, esta que es una patología del sistema nervioso central en la que tenemos un aumento de la presión intracraneal e hipersecreción de ácido. La úlcera de Curling también, esta se da principalmente en quemados y es a causa de la hipovolemia y también hay aclaramiento de los hidrogeniones. Am, los fármacos que llegan a causar esta enfermedad es ASAs, algunos AINES, bueno, en la mayoría de hecho la mayoría de los AINES son bastante agresivos con el estómago, sales biliares, enzimas pancreáticas, el alcohol y alguna de disminución, todos los que actúan sobre la COX-1 porque nos dan una gastropatía reactiva. Dentro de los tóxicos o de las toxicomanías que nos llegan a dar esta enfermedad son el alcohol, y eso porque este causa hemorragias subepiteliales, pero no hay inflamación de la mucosa. Otras como la cocaína, que lo que hace es hacer una hemorragia por erosión, y esta es exudativa y difusa. Se da a lo largo de todo el fundus y el cuerpo y antro gástrico. También el reflujo biliar es una causa y esta regularmente es por una gastrectomía parcial cuando hay anastomosis del duodeno o del yeyuno. También se nos va a dar en esta un edema, congestión, erosiones, impregnación biliar de la mucosa y hay un aumento de probabilidad de tener carcinoma en el muñón gástrico. El tratamiento de este pues va a ser hidróxido de aluminio, sucralfato y colestiramina. También dentro de lo que nos podría causar esta enfermedad sería el Helicobacter pylori, y este nos va a causar una inflamación que es por polimorfonucleares en la mucosa, y esto nos va a causar una cloridia. También podemos tener la que es erosiva enteropática, y esta es pues por múltiples erosiones en las crestas de los pliegues gástricos, y esto ya sea por la anorexia, por náuseas y por personas que vomitan mucho. Eh, pues bueno, también vamos a hablar de la gastritis crónica. Regularmente, la gastritis crónica es un infiltrado inflamatorio de células mononucleares. Va a tener tres estadios principales. El primero va a ser el estadio 1. Este se encuentra bastante superficial en la superficie gástrica y no afecta a las glándulas. En un estadio 2 tenemos una gastritis que es atrófica. Esto ya tenemos hallazgos al tomar las biopsias, y ya en esta hay infiltraciones en la mucosa profunda, y esto va a provocar una destrucción de las glándulas gástricas. En el estadio 3 pues tenemos que esta atrofia gástrica va a desaparecer a las células secretoras de ácido, y esto va a dar un lugar a una hipergastrinemia reactiva. Vamos a tener dos tipos, A y B. La tipo A es fúndica y la tipo B es antral. Y también tenemos, que la tipo A es de tipo inmunitario. En algunos lugares como Europa se da mayormente en mujeres. Esta es autosómica dominante. Y dentro de esta gastritis atrófica va a haber hipergastrinemia, hiperplasia de células G, y esto nos va a llevar a carcinoides.
También se presenta en esta una anemia porque hay una déficit de vitamina B12, porque la disminución en la absorción lo provoca. También va a haber disminución de la absorción de factor intrínseco. Podría ser también causado por hipoparatiroidismo, enfermedad de Addison y causando vitiligo. Pues esta es asociada regularmente a Helicobacter pylori, la tipo B, y es muy frecuente en personas mayores de 70 años, y en ellos se da más en cuerpo y fundus, y en jóvenes en antro. Es también causado por, bueno, lo que causa es hipocloridea, y hay niveles de gastrina muy variables. El aumento de riesgo de adenocarcinoma gástrico es bastante, y también hay riesgo de que se hagan grandes úlceras. Bueno, algunos de los síntomas más habituales que vamos a tener en este tipo de gastritis es la molestia en el epigastrio, que es lo que le llaman la boca del estómago, también pesadez postpandreal y aerofagia. Entonces podríamos resumir que los factores etiológicos de esta enfermedad pues serían múltiples, ¿no? Sería de tipo infeccioso, algunos irritantes químicos, podría ser inmunológico y de origen genético. Varios gérmenes nos pueden causar este tipo de infección, de daño en el estómago. El más frecuente pues va a ser el Helicobacter pylori, y esto va a ser debido a la actividad tipo ureasa, que una vez que coloniza penetra el epitelio, y con eso pues consigue desencadenar toda una cadena inflamatoria. Eh, Entre algunos de los irritantes químicos que lo van a causar, pues es que el pH intragástrico se encuentre alcalinizado. Esto podría ser por la presencia de bilis, y esto nos ocasionaría una gastritis crónica. En el caso de la gastritis del cuerpo, con donde hay atrofia gástrica, estos regularmente pues van a cursar con acloridia y algo de anemia, y también podría existir anticuerpos anticelulares parietales y o factor intrínseco. En esta pues para su diagnóstico va a ser importante que hagamos diferenciación con algunas otras patologías, como sería una hernia de hiato, litiasis biliar, úlcera duodenal, también la pancreatitis crónica y el síndrome de intestino irritable. La forma en la que podríamos diagnosticar correctamente sería con una gastroscopía, ya que esta nos va a permitir observar la mucosa gástrica, y ya podríamos sugerir como diagnóstico la gastritis y descartar las otras enfermedades. Como tal, un diagnóstico certero pues va a ser a través de una biopsia, y esta la vamos a obtener por medio de la endoscopía. Este ya nos va a decir la morfología que tiene y si hay presencia o no de Helicobacter pylori. En caso de que este hubiera, bueno, lo podemos detectar con una determinación de anticuerpos anti-Helicobacter pylori, o con la prueba de aliento, la de urea marcada, un test rápido de ureasa, o con un cultivo que es más tardado. Y pues en el caso de las gastritis crónicas donde ya hay atrofia gástrica, también es bueno determinar la gastrina sérica. Algunas gastritis crónicas llegan a cursar asintomáticas, entonces estas no van a requerir como tal un tratamiento. Sería cuestión de individualizar a cada uno de los pacientes para darle un tratamiento específico según pues las características del daño. En el caso de la que es asociada a Helicobacter pylori, pues debemos erradicarlo. Y entonces lo que más se asocia con este tratamiento es el uso de IVPs y amoxicilina y claritromicina de entre 7 a 10 días. En el caso de los que cursan con anemia, pues es muy importante la administración de hierro para que se restablezcan los depósitos, y entonces los niveles de vitamina B12 se puedan administrar y se puedan absorber. Y dentro pues de las características más básicas sería el modo de alimentación, la forma dietética, en el que pues, debemos evitar grasas, salsas, algunos picantes, especias, irritantes, y además de tener un horario fijo para la alimentación,
y por lo menos de 4 a 5 comidas para que se mantenga un régimen alimenticio correcto. Y como diagnóstico, otra enfermedad que podríamos meter dentro de estas dos gastritis sería la enfermedad de Menetier. Esta pues es una gastropatía donde hay una pérdida de proteínas. Regularmente afectan a pliegues gigantes en la curva del fundus y del cuerpo. En esta, bueno, si vemos su histología, hay una hiperplasia de las células de la mucosa, las más superficiales y de las glándulas. Entonces esto lo que causa es una infiltración inflamatoria bastante amplia. Es mayor en el daño, bueno, es más común en personas mayores de 50 años y principalmente en hombres. En esta pues hay persistente dolor gástrico, hay una disminución del peso, también hay anemia, diarrea, edema, puede haber úlcera y hasta cáncer. El tratamiento de esta pues va a ser con anticolinérgicos, anti-H2, puede ser también con corticosteroides y pues la más agresiva que sería una gastrectomía. Puede ser de dos tipos, que sería infecciosa. En esta puede haber algunas patologías que la causan, que podría ser como la tuberculosis, la sífilis, el citomegalovirus, algunas características del herpes. También podría ser por Candida albicans y, y podría ser también por mucormicosis. El otro tipo es la eosinofílica. En este hay bastante infiltrado eosinofílico y afecta principalmente al antro. El diagnóstico va a ser, igual como ya lo había mencionado, por la biopsia, es el más indicado. Y el tratamiento en este caso pues es con corticosteroides o con la cirugía. Otra de las causas pues podría ser la gastroparesia. Este sería un retraso en el vaciamiento gástrico, principalmente de sólidos, y no hay evidencia de obstrucción mecánica. Eso es muy importante. La etiología de este pues suele ser idiopática. Hay una alteración en la motilidad intestinal, también hay inervación intestinal en el sistema nervioso central. Puede ser también de origen endocrino, metabólico y farmacológico. Dentro de la clínica de estos pues vamos a tener una dispepsia marcada, hay saciedad muy precoz, plenitud postprandial, también va a haber náuseas, vómitos repentinos y hay mucho compromiso nutricional, entonces tienden a ser anémicos. El diagnóstico en estos pues va a ser por una manometría gastrointestinal, una electrogastrografía, podría ser también por radioisótopos y marcadores, también por ultrasonografía y por último pues por el test de aliento. En este su tratamiento pues va a ser solamente la modificación de la dieta y con medicamentos o fármacos procinéticos. Y bueno, espero haber abarcado la mayor parte del tema y muchas gracias.